Por la sintonía de Radio Israel, estamos compartiendo el programa Caminando a través de las sendas antiguas. ¿Tienes problemas? Acércate a tu creador. Mishkan Yahweh HaTsebaot presenta Estudios de Guerra Espiritual con enfoque en las raíces hebreas. Deja de lamentarte y pelea por los tuyos. ¿Tienes problemas? Acércate a tu creador. Mishkan Yahweh HaTsebaot presenta Estudios de Guerra Espiritual con enfoque en las raíces hebreas. Deja de lamentarte y pelea por los tuyos. A través de Radio Internacional de Israel, presentamos el programa Caminando a través de las sendas antiguas, en la dirección y conducción por la More Jessica Jiménez Lozano. Quédense en nuestra sintonía y compartamos un tiempo de mucha bendición para tu vida. Esto es Caminando a través de las sendas antiguas. Bienvenidos. ¿Tienes problemas? Acércate a tu creador. Mishkan Yahweh HaTsebaot presenta Estudios de Guerra Espiritual con enfoque en las raíces hebreas. Deja de lamentarte y pelea por los tuyos.
¿Tienes problemas? Acércate a tu creador. Mishkan Yahweh HaTsebaot presenta Estudios de Guerra Espiritual con enfoque en las raíces hebreas. Deja de lamentarte y pelea por los tuyos. Shalom, shalom, amados Ejim Hayot. Es un placer saludarlos en esta ocasión. Con el permiso del cielo y con la autoridad y la cobertura otorgada al Mishkan Adoshem Hatzebaot, con el permiso de nuestro don Yeshua HaMashiach, el shalom sea sobre su hogar y agradezco a nuestro Roe Manuel Alejandro Díaz Cornejo y a nuestro Amorá Sonia Briseida Quijano Juárez la confianza depositada en mí para realizar este tema. El día de hoy quiero compartirles el estudio titulado Vino Mezclado, influencia de la sabiduría caída y la guerra espiritual. Amén. Vamos a orar por nuestro estudio. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha otorgado su Torah. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torah. En el nombre del Mashiach activo ángeles, arcángeles, querubines, serafines, merkebots, hombres a caballo cortando cabeza de todo espíritu inmundo que quiera interrumpir. Activo el Tishbahá al Shomer de Israel. Guardo este estudio, esta palabra que viene de los Shemayim, rompiendo clipots en todo aquel que escuche. Amén. Gracias, amado Yeshua, nuestro Mashiach, porque tú adiestras nuestras manos para la batalla. Hemos estado, Abacadosh, como soldados rasos, mas en tu infinita misericordia nos levantas con conocimiento y estrategia para pelear la buena batalla y contar las victorias, Abba, de tu mano. Amén. En este momento pongo todas mis habilidades al servicio de Hashem con santidad y temor al cielo en mi corazón, con amor y servicio al bendito sea. En el nombre del Mashiach, ato, amarro, desautorizo toda palabra de varona, toda palabra de mujer, y es mandado a las profundidades del abismo en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén. Ajime Hayot. Existe un principado, una potestad, que es el más letal en el mundo. ¿Cuál es ese principado? La sabiduría caída. Este principado trabaja tras bambalinas en el universo. Es una energía fuerte y maligna. Vamos a la palabra en Mishlei, Proverbios, capítulo 9, pasuk del 1 al 5, que dice: Es la sabiduría que edificó su casa aparte. Ella ha tallado sus 7 columnas. Ella mató a sus víctimas. Mezcló su vino y puso su mesa. Envió a sus criadas, es decir, que tienen marketing, tienen representantes, tienen mensajeros y le gustan los lugares altos. Sobre lo más alto de la ciudad clamó, a todo ingenuo le dice: ven acá. Y a los insensatos les dice: venid, comed de mi pan y bebed de mi vino que he mezclado. Este principado, que tiene representantes, que les gustan los lugares altos, se corrompió.
Tiene una sabiduría mística y es un principado de alto poder. Los que caen en sus redes son personas ingenuas e insensatas, así lo dice la palabra. Venid y comed de mi pan y bebed de mi vino que he mezclado. ¿Qué he mezclado? ¿Qué quiere decir? Está hablando de fermentación, está hablando de corrupción. Este principado mueve fenómenos que no se pueden explicar racionalmente. Está claro que es un principado que hace invitación a las personas simples, a las insensatas que no estudian Torá, y hay un número considerable de personas que por ignorancia Hasatán aprovecha esta cualidad para poder dominarlos. Cuando miramos la palabra vino mezclado, que es precisamente lo que sirve la sabiduría caída, encontramos una palabra en hebreo que se llama Javán. Javán, esta palabra tiene que ver con Grecia, es decir, el vino mezclado y pan fermentado es la cultura griega. Es muy importante saber que la sabiduría trabaja con una cultura que ha mezclado y fermentado todas las cosas. El imperio griego fue el que cambió, el que corrompió, el que dañó toda la sabiduría judía, todo el culto, toda la liturgia, toda la Kol Torá. Este principado del que hablamos es la cultura griega que ha mezclado lo puro con lo profano. Vamos a ver en la historia. La cultura griega fomenta el engaño, el error. Es uno de los principados que usa la sabiduría caída para conquistar intelectualmente al mundo. Por ejemplo, en las artes, en las ciencias, en la filosofía, en la religión, por supuesto, podemos verlo. Ahora, hermanos, cuando escuchemos la palabra Javán, podemos conocer que es del hebreo que significa vino mezclado, que es lo mismo que decir conocimiento griego, es decir, sabiduría caída, conocimiento contrario a la sabiduría del cielo. Eso es lo que quiere decir. La cultura griega es mitológica. Tiene un idioma muy parecido al hebreo, con la gran diferencia que la cultura griega toma las palabras, las relaciona con los dioses Olimpos. Y si miramos bien, tenemos que conocer que Dios es transliterado a Dios, Deus, Zeus, es lo que significa. Por esta razón utilizamos los nombres Kadosh, los nombres santos. Yahweh, Hashem, Adón, Eterno, Adonai, entre otros, para referirnos a nuestro Abba celestial. Y evitamos decir Dios, que está visto que es derivado de Zeus, Deus, Dios, que es griego. En los estudios llegamos a decir Dios por consideración a nuestros hermanos nuevos en la enseñanza hebrea, para que no se les haga extraño el nombre del Eterno. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Eterno, el de siempre, Abba Yahweh de Yeshua, nuestro Mashiach, llamado en Grecia como Cristo, que en realidad es el culto al Dios. Jesús, que transliterado significa he aquí un caballo. Grecia se metió con Israel y lo llamó Eclesia. Vamos a ver las mezcolanzas a detalle. Por ejemplo, cuando vemos que se refieren a amor, están diciendo que hablan de Cupido. Cuando miran que dicen de la psiquis, entonces se refiere al alma, a la neshama. Cuando hablan de infierno, es Hades, que en hebreo es Geinón. Toda la cultura griega va emparejada literalmente con las escrituras. Al hacer la traducción del hebreo al griego, las cosas perdieron su sentido original. Pero hay que preguntarnos, ¿cuál es la diferencia entre la cultura romana y la griega? La diferencia es que la cultura romana
conquistaba con espada y la cultura griega conquista la mente. Roma juntaba las corrientes y permitía esa diversidad, esa mezcla de cultos en sus conquistas. Mientras que Grecia atacaba la mente y aún lo sigue haciendo en nuestros tiempos. Domina este espíritu tan cierto como que en este momento aún nos regimos por el calendario griego en nuestras actividades diarias. Toda la filosofía, como son las artes, las ciencias, toda la medicina, todas las enfermedades tienen un espíritu griego. Lo podemos ver en el nombre de los medicamentos. Penicilina, ampicilina, tetracilina, todos son términos griegos. Es necesario pelear con este principado. Y la razón es porque el Eterno nos está llevando al hebreo. Y lo podemos ver en la palabra. Vamos a Yeshayahu, Isaías 28:11. Así que con labios de tartamudo, con acento extranjero, Yahweh hablará a este pueblo. Cuando dice labios de tartamudo, entonces es la manera en que se le llama al hebreo. Y dice que de esta manera es como el eterno Yahweh, Yud-Hei Vau-Hei, hablará a su pueblo. Pareciera capricho nuestro insistir en aprender el hebreo, mas la palabra lo está diciendo, que Hashem hablará a su pueblo con lenguaje de tartamudo, que es el hebreo. Los dirigentes y los seguidores de las diferentes denominaciones piensan que al hablar de Dios es todo lo mismo. Ahora vemos que no es lo mismo, pues la cultura Kadosh está contaminada, está intoxicada. Sin el hebreo, su adoración y su conocimiento está a medias, por decirlo coloquialmente, a media máquina. ¿Por qué? Porque su conocimiento está conectado con la mitología y con los dioses del panteón, es decir, con los muertos o con los dioses del Olimpo. Vamos a Teilim 75:8. En la mano de Yahweh hay una copa llena de vino sin mezclar, y cuando Él la derrame, todos los perversos de la tierra la vaciarán bebiéndola hasta el fondo. Aquí lo dice, en la mano de Yahweh hay una copa de vino sin mezclar. Debemos dejar este principado de Grecia y sacar términos como Dios, porque Hasatán también se cree Dios. Términos como Cristo, como Jesús, que no alcanzan a entender que están adorando al Eterno bajo un contexto que no tiene nada que ver con la vid verdadera, que es el hebreo. Desconocen que en Grecia solo hay nombres profanos y están los muertos. Vamos a Yohanan, Juan 4, del pasuk 22 al 24. Ustedes no saben lo que están adorando. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los Yehudí.
Pero el momento se acerca, en verdad, ya está aquí cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Ruaj y verdaderamente, porque esta es la clase de gente que el Padre quiere adorándole. Adón es Ruaj y los que lo adoran deben hacerlo en Ruaj y en verdad. Está diciendo que debemos estudiar la palabra en perspectiva judía, de acuerdo al pueblo de Hashem, para poder comprender mejor el pensamiento de nuestro Abba Yahweh y lo que espera de nosotros. Adorar en el espíritu, dejando de lado los intermediarios de yeso, de barro, de oro, de metal, los que no ven, ni escuchan, ni andan. Yahweh busca adoradores en Ruach, en espíritu, en oración. Amén. Grecia es un principado y una potestad que viene fermentando, viene destruyendo y descomponiendo todo desde arriba. Vamos a verlo en Teilim, Salmo 81, 8 al 16. Oye, mi pueblo, que te doy una advertencia, oh Israel, si tú solamente me escucharas. Amén. Si hablamos entonces, hermanos, de vino fermentado, ustedes ya saben que es Javán y que Javán es Grecia. Y cuando hablamos de la vid verdadera, que es el Mashiach, estamos hablando de un Mesías que viene conectado con una cultura revelada que es la cultura hebrea. Vamos a Mishlei 9:17. Proverbios 9:17. Que habla de la sabiduría caída. Lejem y aguas robados son dulces, el alimento comido en secreto es placentero. Y aquí nos está hablando Salomón, está hablando una metáfora. Y él está confesando qué fue lo que lo destruyó. Él recibió mucha sabiduría, mucho conocimiento. Sin embargo, debemos tener cuidado, pues no todo el conocimiento disponible es Kadosh, y por consiguiente termina apartándote del Eterno y adorando dioses falsos como Salomón. Algo muy parecido ocurrió con la iglesia en los primeros 100 años, en que aún estaban los apóstoles. Por tal razón la iglesia no se corrompió, pues existían dificultades de doctrina. Sí existían dificultades, sí existían cosas que había que arreglar, habían diferencias de criterios, sí lo sabía. Sin embargo, a pesar de ello, los apóstoles corregían y se seguían por el buen camino. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar cuando la iglesia se identificó más con el imperio, cuando la figura del Mashiach era un problema político, pues Roma tenía un imperio, un emperador mundial, que era adorado como un dios, que era el César. Y si este César se enteraba que los judíos tenían un dios, entonces, si se enteraba que ese rey era universal, eso traía celo y una competencia, generando choques, guerras, disturbios. Hemos de saber que en la muerte del Mashiach hubo un celo religioso y político. Ahora hay que preguntarnos, ¿cómo se dio la dispersión del pueblo judío? ¿Cómo es que decimos que hay un pueblo de Manashe, que son los que están en Israel, y cómo es que
hay judíos esparcidos y que entre ellos somos nosotros, los esparcidos que estamos regresando del pueblo de Efraín. Bueno, ocurrió que en el tiempo del rabino Akiva, equivocadamente ungió como Mesías a Bar Kokhba. ¿Quién era Bar Kokhba? Bar Kokhba fue un líder judío, el cual encabezó una rebelión en contra del Imperio Romano. Bar Kokhba poseía cualidades políticas y militares grandes, logrando destruir varias legiones romanas, por lo que Roma se alertó, sorprendido de que los judíos tuvieran un rey. Sin embargo, él no era el Mashiach, pues nuestro Mashiach no iba con armas, no iba con guerra, no de la manera física como todos lo esperaban. Roma mató a muchos judíos tras dicha rebelión. Como castigo quemaron y destruyeron Jerusalén, y para humillación de nuestro pueblo hebreo le quitó el nombre de Judea y le puso el nombre de sus enemigos llamándola Palestina. En honor a los enemigos más detestados que eran los filisteos. Es por esta razón que los palestinos dicen que esa tierra es de ellos y el motivo por el cual un tiempo no aparecía Tierra Santa con el nombre de Jerusalén en el mapa, sino como Palestina, tristemente. A esta dispersión se le llama diáspora. Fue la diáspora, la dispersión del pueblo judío. Tanto los judíos tradicionalistas como los judíos netzaritas, los que creen en el Mashiach, los que creemos en el Mashiach. Entonces se escondieron en todo el mundo y por tal motivo la iglesia quedó gravitando. Y los judíos también, porque no tenían templo. A partir de ahí hubo diversidad y división de criterios. Cada uno comenzó a crear su propia liturgia, sus propios dogmas. Los netzaritas o nazaritas, los creyentes en Yeshua, fueron absorbidos por el imperio aparentemente con propósitos políticos. La Iglesia Católica Universal Romana fue la que aprovechó esta situación con ventaja política. Y todo está ubicado 300 años después de que nuestro amado Yeshua HaMashiach fue clavado en el madero. Entonces el conocimiento se mezcló y a esto es lo que hemos estado llamando todo este tiempo vino mezclado. Y se dio porque en los concilios ya no había ningún apóstol presente. No había ningún judío que vigilara lo que estaban acordando. Así vino el engaño. Y enseñar que el pueblo judío, que el pueblo de Israel ha perdido su lugar distintivo como pueblo escogido de Dios, vino la teología del reemplazo. La teología del reemplazo quiere decir interpretación parcial del Adabar, de la palabra de Hashem. La iglesia reemplaza a Israel, es lo que dicen. Israel es desechado y odiado. Dios no cumple las promesas a Israel, sino a la iglesia. Bendice a la iglesia y maldice a Israel. Reemplazó las fiestas de Dios, de Hashem, por fiestas paganas, como son las fiestas patronales, como son Navidad, Halloween, Día de Muertos, Año Nuevo. Cientos de años de persecución global no significan que Hashem rechace al pueblo judío como su pueblo escogido. Debemos saber que esto refleja la fidelidad absoluta de Hashem hacia ellos, hacia nosotros, y nos ha levantado de las cenizas del holocausto
y ha establecido a Israel como nación en la misma propiedad que había perdido hace 2000 años. Deben saber que Israel es importante para Hashem. Él ama al pueblo judío, es su cajal, es su novia, es su amada, y el destino de Israel en Yahweh es radiante. Amén. Vamos a Santiago, capítulo 1, pasuk 23 al 25. Porque el que oye la palabra, pero no hace lo que ella dice, es como alguien que mira su cara en el espejo, se mira a sí mismo, se retira e inmediatamente se olvida de cómo luce. Generalmente nos dicen, ¿de qué religión eres? Mas sin embargo, nosotros contestamos que no tenemos religión, que seguimos la palabra de Yahweh, que seguimos la palabra de Abba Kadosh. Y espero que así lo hagan nuestros hermanos que están llegando a las raíces hebreas, entendiendo y teniendo conocimiento y conciencia de por qué debemos de cambiar, de por qué debemos entrar en las raíces hebreas y en lo que el Padre ha dictado en su palabra y que aquí está escrito. Quien así lo desee, está en tiempo de ser injertado en el olivo verdadero y formar parte del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. ¿Cómo? Estudiando la palabra mediante la luz de la Torá, celebrando las fiestas de Hashem, que vienen establecidas en Levítico 23, celebrando Shabbat, guardando la Torá. La iglesia no ha reemplazado a Israel. La iglesia es una extensión de Israel. La humanidad ha estado dominada por 2000 años a través de la cultura griega y romana. Se materializa en un sistema religioso llamado cuerno pequeño, apareciendo lo que en la palabra llama la gran ramera. ¿Y a qué se refiere la gran ramera? Se refiere al sistema de doctrina que tiene verdad y que tiene mentira. Es un vino mezclado. Y bien lo refleja en Teilim 119, pasuk 89-90, que dice: Tu palabra continúa para siempre, oh Yahweh Yud-Hei Bau-Hei, firme, fijada en los cielos. Tu verdad por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Entonces aquí nos dice que su palabra ha sido fijada desde los cielos, que viene desde los Shemayim, que es para siempre y que está en todas las generaciones. Desde las generaciones antiguas hasta ahora. Amén. Vamos avanzando en nuestro estudio y ahora hablaremos del concepto de Hasatán. Porque necesitamos, el Eterno nos ha pedido conocer a nuestro enemigo, y en cualquier guerra así es. Se le ha conocido como el gran dragón o serpiente antigua. Hasatán quiere decir el que se opone. Diablo en griego es el que hace resistencia.
Es una fuerza inteligente y corporativa, maléfica, que trabaja en todo el cosmos, teniendo una estructura criminal malévola, formada por miles y millones de seres que tienen diferentes funciones, principados, potestades, tronos, todos ellos grandes y pequeños. Sin embargo, principalmente lo encontramos dentro de nosotros mismos. ¿Cómo es así? Pues lo encontramos en forma de nuestro ego, de nuestra pereza, de nuestras negligencias, de nuestro egoísmo, de nuestra falta de disciplina. Lo encontramos en forma de orgullo y a eso le llamamos Hasatán. Aprendamos a reconocerlo. Está en la sabiduría caída y lo vemos como serpiente, como ángeles caídos, mas sin embargo, exactamente no se delimita, pues también es una energía, es un verbo, una acción, un proceder, que refiere al que se opone al conocimiento del Eterno y puede estar en cualquier lugar. Vemos su nacimiento en Yehezkel 28, capítulo 28, del 13 al 19. Donde dice: Tú eras el sello de la perfección, estabas lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estabas en el Edén, el jardín del Elohim, cubierto de todos los tipos de piedras preciosas, cornalina, onique, jaspe, zafiros, carbunclo, esmeraldas, pendientes y joyas eran de oro, preparadas al día que fuiste creado. Tú eras un querub que protegía una región grande. Yo te puse en el monte Kadosh de Elohim. Te paseabas de aquí para allá entre las piedras de fuego. Perfecto tú en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti iniquidad. En la abundancia de tu comercio, llenaste tus almacenes con iniquidad, y de esta forma pecaste. Por lo tanto, yo te he echado fuera, profanado el monte de Elohim, y un querub protector te sacó de entre las piedras de fuego. Tu corazón se enorgulleció por tu belleza, corrompiste tu sabiduría por tu esplendor, pero yo te he tirado a tierra, puesto en venganza delante de reyes. Por tus muchos pecados e iniquidades en tu comercio, yo he profanado tu santuario, por lo tanto, saqué fuego de en medio de ti y te ha devorado. Te ha reducido a cenizas en la tierra a la vista de todos los que te pueden ver. Todos los que conocen entre la tierra naciones gemirán por ti. Tú irás a destrucción y cesarás de existir. En este pasaje está hablando de cómo Hasatán estuvo en el Edén, cómo estuvo en los Shemayim, cómo el Padre le dio poder, le dio sabiduría, le dio todo, era su mano derecha. Mas sin embargo, al saberse en lo mejor, se sintió poderoso y quiso ser más que su Abba Kadosh. Y aquí nos dice que el colmo fue que corrompió su sabiduría. ¿Qué hizo?
mezcló su vino. Y finalmente por eso fue desterrado y tirado ¿a dónde? A Malhut, a la tierra. Él es dueño y príncipe de esta tierra. Mas sin embargo dice que él dejará de existir. ¿Por qué dice eso? La respuesta la encontramos en Isaías 45, del 5 al 7. Donde dice: Yo soy Yahweh, Yud-Heh Vau-Hei, no hay ningún otro fuera de mí, no hay Elohim. Yo estoy fortalecido a pesar que no me conoces, para que aquellos del este y aquellos del oeste sepan que no hay ninguno aparte de mí, yo soy Yahweh, no hay ningún otro. Yo soy Él, el que formó la luz, yo creo las tinieblas, yo hago el bienestar, yo creo el mal. Yo, Yahweh, hago estas cosas. ¿Y a qué se refiere? Se refiere que Hasatán no tiene cabida en nuestra vida, si nuestros caminos son dignos de la elevada vocación a que hemos sido llamados. Quiere decir que Hasatán solo tiene cabida en nuestra vida cuando nosotros abrimos puertas, cuando nosotros nos apartamos del Eterno, cuando nosotros andamos en nuestros propios caminos sin mirar la instrucción que nos ha dejado nuestro Padre Celestial. Entonces nos dice que caminemos dignos de la elevada vocación a que hemos sido llamados, como dignos hijos de Hashem, en humildad y en mansedumbre que solamente el Ruach HaKodesh nos da. Amén. Pablo decía a Timoteo: no impongas las manos con ligereza, porque muchas veces el problema no es el famoso Hasatán. El problema está dentro de la persona. Es su propio ego y autocomiseración. Solo una liberación no es suficiente. Esa persona necesita corrección, necesita educación, disciplina y después liberación. Quien piensa que todos sus males son producto de brujería está errado. Tendrá que escudriñarse primero y revisar tendrá que revisar si está haciendo bien las cosas. Tendrá que mirarse para revisar cómo está actuando, cómo están siendo sus actos. Actos tan sencillos como si se está levantando temprano, si cuida su imagen, su aseo personal, si procura atender su cama, si procura cumplir sus promesas, si está cuidando su templo, si está cuidando sus palabras, si está cuidando lo que mira, si está cuidando su carácter, si procura no hablar leshon hara, es decir, no hablar mal de los demás. Es necesario antes revisar, cuando a una persona le está yendo mal, entonces debe revisar si está haciendo todo lo posible para tratar de ser la mejor versión de sí misma. Si está procurando aprender cosas nuevas y si está siendo perseverante en todas sus actividades. Ahora miremos cómo están organizadas las fuerzas malignas, las cuales están bien organizadas y tienen un objetivo muy claro, que es establecer pobreza, miseria,
engaño, muerte, crimen y enfermedad. Sí, hermanos, conozcamos que eso es lo que hacen los espíritus inmundos y hay que conocerles para erradicarlos. Amén. Continuamos yendo a Levítico, Vaikra, capítulo 17, 7, donde dice: Nunca más ofrecerán sacrificios a los demonios, macho cabrío delante de los cuales se prostituyen así. Esta es una regulación permanente por todas sus generaciones. En dicho texto da a entender que los pueblos paganos hacían cultos, ofrendas y sacrificios a los demonios. Les entregaban frutas, sangre, animales, como aún se sigue haciendo. Algunas personas en ignorancia que aún no han encontrado la palabra del Eterno y que no saben cómo luchar sus guerras, cómo luchar contra los demonios. Mas en este estudio estamos aprendiendo, y en los estudios que todos mis hermanos se esfuerzan por preparar, es que encontramos la sabiduría para dejar de estar usando velas, crucifijos y cosas que no son del Eterno. En este tiempo, algunos pueblos cananeos le entregaban sus hijos a los demonios, y es que así comenzó el satanismo, las prácticas de hechicería y brujería. Hechicería y brujería no son lo mismo, pues su diferencia radica en que la brujería es un contacto directo con Hasatán para poder obtener poderes y contacto con los demonios. Mientras que la hechicería es cuando la persona usa conocimiento dado por los demonios para hacer milagros y sanar a través de medicina tradicional, menjurjes y prácticas parecidas a la medicina. Mas sin embargo son empíricas y los usan los chamanes o los llamados espíritus guía. Y nos debemos de preguntar, ¿estas prácticas son efectivas? Puede ser que sí son efectivas. Sin embargo, son fórmulas dadas por los demonios. Ahí radica el peligro de consultar este tipo de soluciones con raíces caídas. Un ejemplo, si usted necesitara financiamiento, si usted necesitara efectivo, de alguna manera usted pudiera ir con una persona que piense benévolamente en usted y quiera ayudarle y prestarle dinero. Y también tiene la opción de ir al banco. De alguna manera, el dinero que la persona le dé, sobre todo si es una persona que sigue la Torá y que sabe que no puede, está prohibido cobrar intereses a quien presta, entonces usted va a pagar solamente lo que ha pedido. Si va al banco, entonces la tasa de interés va a ser muy elevada y le van a cobrar muy distinto. ¿Fue efectivo? ¿Obtuvo dinero para aliviar sus finanzas? Sí fue efectivo. Mas, sin embargo, por un lado hubo una persona que le pudo haber ayudado sin obtener ningún beneficio de usted. Y por el otro lado, ir a un banco y que le cobraran esos intereses por el hecho de que obtienen un beneficio de usted. Hay una gran diferencia. Quien te cobra interés sobre interés de lo que te presta. Esa es la diferencia entre encontrar nuestras soluciones en la palabra con nuestro Abacadosh e ir al vino mezclado y ocupar estas artimañas del enemigo que lo único que va a hacer es aprovecharse de nosotros y cobrarnos el doble o el triple del favor que ha hecho.
Ahora, debemos preguntarnos, ¿qué es lo que causa la separación del Eterno? Que dejamos de obtener sus bendiciones. Dice que el pueblo hebreo se vio tentado a caer en las prácticas paganas y el Eterno tuvo que corregir a Israel, y de ahí fue que se originó la diáspora de la que hemos estado hablando, la dispersión por todo el mundo del pueblo yudí. Y lo refleja en la Parashá Baet Hanan, donde Moshe habla y exhorta al pueblo de Israel de cuidarse durante la vejez, de no estarse apartando del Eterno. En ese entonces el pueblo de Israel ya estaba en una edad avanzada, y fue justamente lo que sucedió. El pueblo judío fue llevado a Babilonia, y las 10 tribus se perdieron, y todos se apartaron del Eterno. En nuestro estudio debemos de ver que Yahshua, cuando vino, quería hacer la redención inmediata, mas todo se tardó debido a la mala conducta del judaísmo y de la iglesia, al igual que en estos tiempos, que no se ha dado la redención porque las generaciones no son dignas todavía. De tal manera que en ese tiempo se dio la dispersión, se dio la invasión de Nabucodonosor y se dio la separación de Israel a causa de la desobediencia, del mal comportamiento y de su contacto con la brujería, la hechicería y los demonios. Esto aleja al Eterno de nuestras vidas. Salomón es un ejemplo muy claro, pues terminó adorando a Moloc, a Dragón y a las culturas que traían las mujeres tan hermosas, novias y amantes que pervirtieron su corazón. Salomón tuvo hijos con la reina de Saba, y muchos de estos hijos son judíos etíopes, que quieren decir pues personas de color. Salomón derramó mucho semen, y cuando Yeshua dice que hay que traer a los gentiles, entonces prácticamente está hablando de traer a todo el pueblo hebreo del mundo, que está dentro de los gentiles. Vamos a hacer un paréntesis para hablar de la pobreza, de la miseria, del engaño, del crimen, de la enfermedad, y que esta es la manera en la que operan los demonios, y que los demonios son espíritus inmundos, que tienen todas estas características para llevarnos a un desierto, pero que estos demonios utilizan nuestro egoísmo, la puerta abierta del egoísmo. Cuando nosotros tenemos el deseo siempre de recibir para nosotros y no recibir para dar. Muchos se acercan a la iglesia y se acercan con el egoísmo de buscar una bendición personal, mas sin embargo no tienen ningún compromiso con el reino. Mucha gente que estudia Torah evade su parte, su diezmo, a nuestro Adón, sin saber que ese diezmo es un pacto al que una persona puede recurrir con Hashem para que el Padre sea socio de esta persona. Y al ser socio, el Padre bendiga toda la obra de sus manos, así como guardar a esa persona de muchos males. Los mismos que profesamos el amor al Eterno también están atados y amarrados por demonios. Hasatán se entrona en su ego, en buscar lo que es solo de uno, y lo que pase a los demás no le interesa. Entonces hay que preguntarnos, ¿a quién son los que Yahshua coloca en la columna izquierda? A los cabros. ¿Y quiénes son los cabros?
los que son egocéntricos, los que se volvieron animales. ¿Y por qué se volvieron animales? Porque solo se acercaron a recibir, pero no con el deseo de recibir para dar. Así Yeshua les dijo: váyanse con su papá el diablo. Cuando una persona es egoísta, cae en incompatibilidad con Hashem y cae bajo maldición, y nos colocamos en el lugar que merecemos. Si usted está sufriendo, si usted está padeciendo, mire su conducta y se dará cuenta que es por puro egoísmo. Si usted está siendo bendecido, Baruch Hashem, es porque está haciendo méritos. Méritos para estar en la columna derecha. No es posible pasar a alguien de la columna izquierda a la derecha si la persona no cambia sus malos hábitos y no deja de ser egoísta. Por eso el Eterno nos pide diezmo, nos pide ofrendas para poder eliminar el deseo de recibir y de conectarnos con el deseo de recibir para dar, llamado Ein Sof. Y el deseo de recibir es Malhut, que representa lo animal, lo bajo, lo que es de esta tierra. Hay personas que son terrenales, que no comprenden este principio espiritual tan importante que es una herramienta básica para mantener la bendición. Un ejemplo muy claro de este principio nos lo da el Eterno, que se autoinmoló, porque ya no aguantaba tanto el deseo de dar, y se autoinmoló y creó un Sinsum, un espacio para poder formar una creación y poder dar. Toda persona que en su corazón está siempre sirviendo, que siempre está dando, tiene Ein Sof, quiere decir que está conectado. Entonces aquí vimos una manera en que los espíritus inmundos tienen abierta una puerta a la pobreza, a la miseria, al engaño, al crimen o a la enfermedad, porque nosotros no estamos dando nuestra parte al Eterno y no estamos usando esa herramienta para tener esa protección del Eterno. Y estamos viendo cómo es que los espíritus inmundos trabajan. En la demonología bíblica encontramos bestias mitológicas. Una llamada Leviatán. ¿Y qué es Leviatán? Leviatán es la representación de la fuerza animal que mueve de manera colectiva a la raza humana. Ejemplo, si hablamos de política, ahí, en esa área, lo podemos encontrar. Es una energía colectiva, es una energía corporativa, es una energía cultural y se transforma en un foco de energía. ¿Y cuál es su función de esta energía corporativa? Que domina a un país llamado también hombre fuerte. Cuando está operando lo podemos ver en la similitud de la conducta que hay muy parecida. ¿Y por qué sucede esto? Porque están bajo la influencia de una energía cultural. Por eso el rabino Shaul de Tarso dice: no debemos estar bajo la corriente de este mundo, y lo dice en Yohanan Aleph, primera de Juan 2:15. Él estaba hablando de fuerzas inteligentes que dominan en las ciudades, en las naciones. ¿Y a quiénes nos referimos? Al nuevo orden mundial, orquestado por Illuminatis, masones, reptilianos, principados, potestades y huestes de maldad que operan y gravitan en una región, también llamados demonios territoriales. Estos son impuestos por brujos y hechiceros. Recordemos que el mal es toda una estructura bien organizada, y aquí lo podemos ver, que va desde la élite hasta ir bajando a lo más sencillo.
Cuando Yeshua iba para el territorio de los Gadarenos, vamos a Mardojai, capítulo 4, 35-40. Donde dice: aquel día cuando caía la noche, Yeshua, Yud Shin Babayin, les dijo: vamos a cruzar al otro lado del lago. Dejando la multitud tras ellos, se lo llevaron en el bote tal como estaba, y había otros botes con él. Se levantó una gran tempestad de viento y las olas interrumpían en el bote, de modo que estaba cerca de ser hundido. Pero él estaba dormido sobre un almohadón en la popa. Ellos se levantaron y dijeron: Rabí, ¿no te importa que estemos cerca de que perezcamos? Y despertó, y reprendió al viento y dijo a las olas: callen, estén en calma. Y el viento cesó y vino una gran calma. Les dijo: ¿por qué tienen temor? ¿Ni siquiera ahora tienen confianza? Pero estaban aterrorizados y se preguntaban el uno al otro: ¿quién podría ser este que aún el viento y las olas le obedecen? Bendito Yeshua. Entonces, cuando estamos viendo que Yeshua iba al territorio gadareno, inmediatamente se activaron los demonios territoriales. Preguntémonos, ¿a qué iba Mashiach para allá? Pues iba a liberar colectivamente. Y el principado de esa nación afectó el viento, afectó la atmósfera, para que Mashiach no entrara en ese lugar, y puso resistencia. En el Pasuk 37 dice que se levantó una gran tempestad de viento y que olas interrumpían en el bote a punto de hundirlo, y que Yeshua estaba dormido. Hasatán se apareció a Yeshua en el mar de esta manera. ¿Pero en verdad Yeshua estaba durmiendo? ¿En verdad él dormía? No, él no estaba durmiendo. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba meditando. Preparaba una permutación para hablarle a los elementos y reprenderlos. El texto da a entender que tuvo un sueño biológico, mas sin embargo, al estudiar secretos del cielo, podemos ver que estaba bajando conectores de luz, que estaba preparándose porque iba a haber un choque de fuerzas y había que enfrentarlo. Ahora hay que preguntarnos, ¿qué es el sueño de meditación? Es cuando tomamos todo lo que hemos aprendido en la palabra, una transmisión y conexión neuronal para bajar letras hebreas, para transmutar el ambiente, para escuchar la voz del Eterno, para visualizar y dar la palabra correcta. Esta es la importancia de imitar los nombres de Dios y la Torá, leer la Biblia, estudiar la palabra. ¿Para qué? Para que no nos invada el temor en un momento de angustia, para que una fuerza oscura no nos invada y no nos domine, entrando en un estado de desconfianza. La energía de Hasatán entra porque no estudiamos la Torá, no estudiamos la palabra, no meditamos en ella. Y Yeshua nos dice: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Por el contrario, al tener conocimiento entra la energía de la Torá, de las letras, del Ruach HaKodesh. Te llena de shalom y de certeza en que toda situación es para bien,
controlada por el Eterno. Amén. Rápidamente vamos a ver Teilim 106:37. Dice, ellos adoraron sus ídolos y esto se convirtió en una trampa para ellos. Nos está hablando de que sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Y vemos que la operación demoníaca existía. Lo hablamos porque la operación demoníaca existía en las culturas paganas, que hacían a sus deidades, haciéndolos pasar por dioses. ¿Y quiénes son estos demonios? Son giborines, son nefilines, que dominan culturalmente a una nación y piden sangre. ¿Y dónde podemos encontrar esto? Bueno, lo hemos visto en la cultura maya, azteca, olmeca, en los muiscas, en los chapchas, en Colombia. Y a lo largo de todo el territorio americano existen diferentes regiones y civilizaciones de América prehispánica. Y por esta emanación de energía caída, debemos evitar centros ceremoniales prehispánicos. Los que estábamos acostumbrados a ir cada 21 de marzo a los Atlantes, es momento de irnos retirando de esa costumbre. Leja, salir de nuestra tierra y parentela. Respetamos todo eso, mas sin embargo, no formamos parte de él. Si queremos formar parte del pensamiento y de la conciencia de Mashiach, si por alguna razón llegamos a ir, bajamos coberturas espirituales. Queremos servir al Adón adorando ídolos toltecas y eso no permite transicionar a nuestra alma y a no tener una adoración verdadera y fiel para el Eterno. Toda la cultura mesoamericana está marcada con la sangre derramada hacia los demonios. Sobre todo nuestra cultura. De ahí que nuestras generaciones tienen maldiciones de culto a los demonios. Y por eso este pasuk dice que es una trampa para ellos al momento de sacrificar a sus hijos. No es fácil soltarse de tanta maldición. Por eso la circuncisión en Abraham y en nuestra persona es tan importante para tumbar derechos legales con el elemento tierra que ejerce mucha fuerza sobre nuestras vidas. La cultura de abajo, la cultura caída. Es necesario trabajar fuerte para deshacernos de esos lazos. Todo eso está en nuestro ADN caído que arrastra a nuestros ancestros. Es la ruina de nuestra cultura. Todo lo sembrado con los sacrificios y derramado de sangre se hizo tikún. O sea, se hizo una reparación de daños con la llegada de los españoles, que esclavizaron, que usaron a los indígenas como materia prima para explotar el oro, la plata, las minas, metiendo toda religión católica venida de España con iglesia romana y mezclando dioses católicos. Y lo podemos ver en el Zócalo. Una iglesia sobre pirámides. Lo vemos en Cholula, Puebla, la iglesia levantada sobre elementos prehispánicos bajo una pirámide. El indio comienza a ser deficiente. Una vez que el español lo esclaviza, lo utiliza, entonces llega un momento en que comienza a ser deficiente y aparece el mestizaje. La mezcla entre españoles y mexicanos. Aparecen holandeses y portugueses ofreciendo un producto mejor. ¿Y cuál es ese producto mejor? Pues los africanos. Aparecen los famosos barcos negreros.
¿Y por qué estamos estudiando esto? Hay que preguntarnos. Bueno, pues porque nosotros estamos estudiando para defendernos, estamos estudiando para luchar contra las entidades malignas. Y eso es lo que hace un demonólogo. Pero seamos demonólogos o simplemente seamos personas que queremos defender nuestro hogar o vencer a la oscuridad, debemos conocer a nuestro enemigo. Conocer a nuestro enemigo es una estrategia en cualquier guerra física o espiritual para asegurar la victoria. Amén. Conocemos a nuestro enemigo estudiando historia, etnografía, geografía, cartografía, y eso por decir algunas disciplinas, para poder enterarnos de los problemas que arrastran nuestras naciones e identificar de dónde vienen los cultos falsos. ¿Y por qué llamamos cultos falsos o vino mezclado? Bueno, porque tenemos al indígena con sus creencias, tenemos al español que trae a San Judas, a San Martín de Porres, a San San el otro. Tenemos jesuitas con la cruz a colonizar al indio. Después viene el negro que viene de África a trabajar, pero también trae su culto en la sangre, que es el Yoruba Lukumi, que es la santería africana, que trae los 21 orishas del panteón de los dioses de Canaán. El indio era obligado a ir a la iglesia. Lo podemos ver en la película La Otra Conquista, dirigida por Salvador Carrasco en el año de 1998. Mientras que el negro hacía su ritual en la finca secretamente, invocaba a sus deidades, porque oralmente no perdía la tradición, los cultos. Entonces, tenemos estos dioses orishas importados de África, traídos de nuestra tierra, Yemayá, Ogún, Eleguá, Shangó, Yeshua HaMashiach los reprenda, llamadas las 7 potencias africanas. Por si algún católico se le hace conocido, las 7 potencias africanas vienen de aquí, tienen esta raíz. Entonces, se hicieron santos religiosos católicos conectados con estas deidades caídas. Esta es su raíz. Vamos a Deuteronomio de Barim 18, del 10 al 12. Donde dice: no se encontrará entre ustedes a ninguno que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, un adivino, un agorero, un sortílego, un hechicero, un encantador, uno que evoque espíritus o que consulte a los muertos, porque abominación a Yahweh es cualquiera que haga estas cosas a causa de estas abominaciones. Su Elohim lo está echando delante de ustedes. ¿Qué nos está diciendo el Padre aquí? Que no a la brujería. No a la brujería. Los africanos inteligentemente ocultaron sus deidades tras una fachada de santos católicos, que hasta hoy están operando. Ejemplo, el Santo Niño de Atocha es Eleguá. San Pedro es Ogún. Nuestra Señora de la Caridad es Oshun. Orumila es San Martín de Porras. Y Nuestra Señora de Regla es Yemayá, por mencionar algunos. Yeshua HaMashiach los reprenda. Disfrazaron el culto de la iglesia romana y aparece la santería cubana, la macumba, el vudú. Y el vudú es otra combinación de franceses. Aquí sale el nombre de Allan Kardec. Allan Kardec es el padre del espiritismo moderno en Francia. Y Francia incursiona en las costas con Napoleón Bonaparte,
Dentro de ellos había masonería, espiritismo. Así, en Nueva Orleans aparece una modalidad aún más sugestiva, la Iglesia Católica en la santería cubana, y lo vemos en la película infantil La princesa y el sapo de Disney del año 2009. Y si ustedes se lo preguntan, sí, eso es lo que alimenta la mente de los pequeños. Por eso hay que tener mucho cuidado y estar alerta de lo que ven nuestros pequeños. Yeshua HaMashiach reprenda toda esta energía. Amén. Entonces vemos que de esta manera se dio el espiritismo moderno, sincretizado de cultos africanos en Nueva Orleans, Estados Unidos. Pareciera estar, cuando alguien está en Nueva Orleans, que es Estados Unidos, pareciera que está en Cartagena, Colombia, con prácticas de brujería y hechicería con raíces francesas, con raíces africanas y raíces españolas. El mismo diablo con diferente collar. De esta manera, cultural y etnológicamente podemos ver en dónde estamos parados, encontrando el origen del problema de cultos falsos que tiene América Latina. Cada región tiene su demonio específico, su patología, que es diferente, determinada a la cultura y a la región. Y de acuerdo a eso se determina el comportamiento de seres humanos. Y la iglesia debe entender, conocer y trabajar en derribar los principados culturales. Amén. Vamos a 2 de Corintios 10, 3, 4. Pues a pesar de que vivimos en este mundo, no hacemos la guerra de una manera carnal, porque las armas que usamos para hacer la guerra no son del mundo. Por el contrario, ellas tienen el poder de Yahweh para demoler fortalezas. Nosotros derribamos argumentos y toda clase de arrogancia que se levante contra el conocimiento de Yahweh y llevamos cautivos todo pensamiento y lo hacemos obedecer al Mashiach. Amén. Toda rabá a nuestro Adón. Al momento de hacer una liberación, puede detectarse lo que está echando fuera y atarlo, ayudando a madurar el tema de la guerra espiritual y tener conocimiento de por dónde vienen culturalmente los demonios. En Isaías, Yeshayahu 5:22 dice: Ay de los que son héroes bebiendo vino y poderosos en mezclar bebidas fuertes. Es una advertencia del Eterno con respecto a este conocimiento caído que es fuerte, que se puede considerar como un vino mezclado y que es una bebida fuerte. Espiritismo, santería, brujería. En Isaías, Yeshayahu 29:24 nos dice: Aquellos cuyo roayim se extravie llegarán a entender, y aquellos que murmuran aprenderán obediencia, y las lenguas tartamudas aprenderán a hablar de Shalom. Los que han pecado entenderán, los que han pecado en este rubro entenderán por qué Abacadosh exhorta. ¿Por qué aquel que se queja aprenderá obediencia? Y mediante el hebreo aprenderá a hablar de Shalom y de paz. Amén. Aprenderá a luchar con las armas del Eterno,
con las armas que no son carnales, pero son poderosas en Yeshua, nuestro Mashiach. Amén. Hermanos, espero que este estudio haya derribado fortalezas en su pensar, en su proceder, en su actuar, de tal manera que retrocedan sus pasos y volteen a la verdad del Eterno, al amor, a la protección de nuestro amado Yeshua HaMashiach, que nos da las armas espirituales para luchar contra las adversidades que se dan en nuestras vidas, sin necesidad de cosas caídas. Muy por el contrario, nos eleva, nos da fortaleza, nos da dignidad, nos da de su rúa, nos da de sus bendiciones, que es una satisfacción tan grande poder estar vestidos sin mancha, poder estar lavados por la sangre del Mashiach, estar rectos delante de Él, amarle, adorarle y reverenciarle en espíritu, sin ningún mediador. Amén. Toda rabá, toda gloria, toda honra para Yud-Hei Vau-Hei, que da esta enseñanza de los Shemaín. Gracias, amado Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Todo honor, toda gloria a su majestad glorioso por instruirnos, como hiciste bien hacer con tus discípulos, para no quedarnos inmóviles delante de la presencia del mal y desarrollando en esta ocasión, madurando nuestro carácter espiritual. Amén. Shalom, shalom. Creemos que este espacio ha sido de mucha bendición para tu vida. Nos volveremos a reencontrar en otra oportunidad a través del programa Caminando a través de las sendas antiguas. Hashem Malach, Hashem Yimlo.